el curso, o perdón, los temas de hoy. Ahí tenemos, interpretación de gráficos y tablas, y lo otro es situaciones deportivas. Bueno, empezando con la primera parte, ¿no? Con lo que son interpretación de gráficos y tablas. Como les iba comentando, ¿no? El objetivo de este tema es fortalecer nuestras capacidades para leer, interpretar y comprender información estadística presentada en tablas, gráficos o informes. ¿Ya? Las estadísticas generalmente remitirán a un fragmento de un universo, lo cual es llamado la muestra, ¿no? O sea, si hablamos de la estadística, cuando uno quiere hacer un estudio estadístico, bueno, el estudio estadístico no se trabaja sobre todo el universo, sino se toma una parte representativa de este universo, ¿no? Esta parte representativa de ese universo se le llama muestra. Entonces, si hace el estudio respectivo de esa muestra, claro que tiene que ser bajo ciertas características, ¿no? Y una vez que se hace el estudio de esa muestra, bueno, la idea es que justo lo que ocurra para esa muestra también sea similar para todo el universo, ¿no? Por eso es que bajo ciertas condiciones es que se van escogiendo ahí la muestra que va a ser estudiada. Bien, ahora nosotros vamos a asumir la veracidad de los datos y más aún cuando no consideremos que saber cómo se obtuvieran será igual de importante, ¿ya? Los datos que nos están dando, vamos a trabajar nosotros con algunos datos, si bien es cierto son algunos ejercicios de aplicación, pero vamos a considerar aquí que todos los datos que nos están dando son veraces, ¿ya? ¿Sí? Entonces no vamos a cuestionar a los datos que se van dando por aquí. Bien, ahora, como acá vamos a hacer la interpretación de gráficos y tablas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los gráficos y tablas? Los gráficos y tablas es la representación de la información estadística que facilita la impresión visual global del material presentado para su rápida comprensión. Claro, si uno hace un estudio, entonces vamos a obtener varios datos. Bueno, esos datos, la idea sería ordenarlos, y no solamente ordenarlos, sino también representarlos de manera adecuada para poder leer, ¿no? Y que sea más, más práctico su lectura, más práctico su interpretación. ¿Y cómo se hace la interpretación, o qué tipo de gráficos son los que ayudan? Bueno, en este caso, los gráficos que ayudan son estos. Un momento, por favor. Un momento ya, por favor. No sé qué ocurrió acá. Ahora sí. Ya, como les decía, ¿y qué tipo de gráficos son los que van a ayudar? Bueno, uno de ellos van a ser así, ¿no? Este tipo de gráficos donde se hace a una manera similar a lo que es en el plano cartesiano, y el otro sería pues los gráficos de tortas. Claro que no son los únicos, ¿no? No son las únicas maneras. Hay muchas otras formas de poder representarlo, ¿no? Pero siempre hay que verlos de manera natural. ¿Ya? Bueno, entonces, a ver, vamos acá de una vez como ejemplo. Un momento, voy a cambiar mejor aquí de color. A ver, dice así, ¿no? El gráfico muestra la distribución porcentual de los gastos mensuales de una familia, ¿no? Acá está, la distribución porcentual de los gastos. Si el gasto mensual familiar es de 2.600 soles, ¿cuánto más se gasta en alimentos que en educación? ¿Ya? Entonces vamos a averiguar ahí cuánto más dice se gasta en alimentos que en educación. Bueno, dice aquí se encuentra la distribución de los gastos familiares. Bueno, pero la distribución de los gastos familiares, allá dice que el total de los gastos son 2.600. Entonces, todo esto va a ser 2.600 soles. Bien, allá, pero ahora lo que nos pide es cuánto más se va a gastar en alimentos, ¿no? Que en educación. Entonces, nuestro trabajo es averiguar acá qué pasa con alimentos y qué pasa con educación. Bueno, pero nos están indicando que acá dices la distribución porcentual. Y acá en luz dices 10%, educación 25%. Pero, profe, acá no aparece en porcentaje. Claro,
Si no aparece porcentaje, no hay ningún problema. Lo podemos interpretar como porcentaje. ¿Cómo? Solamente así, ¿ve? En esta parte para la casa se aplica regla de 3 simple nada más, ¿no? Si acá nos hablan de grados sexagesimales, entonces hay que tomar todo, ¿no? Toda la vuelta va a ser 360 grados. Entonces 360 grados va a ser equivalente a ¿cuánto? Si es toda la vuelta, entonces estaría considerando el total de los datos. Y el total de los datos sería un 100%. Entonces 360 grados es un 100%. Pero esto que representa la casa, dice es el 72%. Ya. Entonces 72 grados. Entonces 72 grados, dice es lo que representa la casa. Bueno, entonces aquí ya aplicando regla de 3 simples, entonces lo que va a hacer para la casa va a ser equivalente ¿a quién? Al producto de estos dos. Ya sería 72 por 100, ya no lo pongo en las unidades, ya, porque de acuerdo a cómo estamos trabajando, de hecho que acá va a salir en porcentajes, no, porque acá está porcentajes, y estos grados hexagesimales se van a ir. Entonces van a quedar sobre 360. Se va acá un 0, por acá cancelas 36ava 1, acá 36ava va a ser 2, 2 por 10 allá, entonces esto va a quedar 20. Es decir, en la casa se va a gastar un 20%. Bien, pero ahora faltaría hallar cuánto se gasta en alimentos. Ya, ahora sí, pero va a estar más rápido, ¿no? Porque si acá está 20%, acá 25%, acá 10%, entonces aquí que se encuentre X%. Y la suma de todo esto va a ser un 100% y podemos hallar X, ¿no? Entonces vamos a colocar así. Si le llamamos X el porcentaje que se gasta en alimentos, entonces de este gráfico vamos a tener, dado que ya hemos encontrado esta equivalencia de que el 72 grados es equivalente al 20%, eso lo hemos encontrado con regla de 3 simple, entonces la suma de X 25 más 20 más 10 me debe de dar el 100%. Resolviendo eso nos va a salir que X es igual a 45%. Bien, pero no queríamos solamente X, ¿no? Si nosotros ya sabemos que esto es equivalente al 45%, lo que nos pide es cuánto más se gasta en alimentos que en educación. Bueno, entonces vamos a averiguar en alimentos. ¿Cómo averiguamos en alimentos? Bueno, vamos a averiguar así. Como el alimentos es 45% y 2.600 es todo el gasto familiar, entonces se puede aplicar regla de 3 simples. Ya, entonces vamos a aplicar regla de 3 simple. Bien, entonces si aplicamos regla de 3 simple, acá para alimentos tendríamos así, ¿no? 2.600 es el 100%. Entonces la pregunta es, en alimentos, ¿qué cantidad sería en alimentos si eso representa el 45%? Bueno, por lo que acabamos de indicar, de manera similar a lo que hemos desarrollado acá arriba. Entonces Y va a ser igual a el producto de estos dos, o sea, 45 por 2.600. ¿Sobre quién? Sobre, en este caso, este 100%. Se va este 0 con estos dos, y de ahí nos queda 25 por 26 por 45. Y así vamos a tener que nos va a dar un total de 1.170. Bueno, de manera similar podríamos hallar para educación. Bueno, si hablamos para educación, para educación, como es el 25%, entonces de nuevo, ¿no? 2.600 va a representar el 100%. ¿Qué cantidad representa educación? Si en porcentajes es 25%. Entonces, nuevamente acá, este Z debe de ser igual al producto de estos dos, es decir, 25 por 2.600. 25 por 2.600. ¿Sobre quién? Sobre, en este caso, acá sería el 100%. Se cancela esto y nos quedaría 25 por 26 y eso sale un total de 650. Bueno, como nos estaba pidiendo qué cantidad más se va a gastar en alimentos que en educación, bueno, lo demás se halla pues mediante la resta. Restamos acá 1.170 menos 650 y eso nos va a quedar 520. Y 520 se encuentra en la alternativa A. ¿Ya? Entonces, eso de ahí va a ser la resolución de este ejercicio. Muy bien. Cabe resaltar aquí algunas cosas, ¿no? Bueno, como ustedes se estarán dando cuenta, en algunos casos lo usual sería trabajar aquí con regla de 3 simples.
¿ya? Con regla de 3 simple, ahí va a salir. ¿Ya? Ahora, si de repente ustedes no desean trabajar con regla de 3 simple, de frente pueden hallar pues estos porcentajes, ¿no? Por ejemplo, acá, si quisiéramos hallar el 45% de 2.600, y eso lo vamos a ver en un momento. Si quieren hallar 45% de 2.600, sería 45% de 2.600. 45 tiene su representación fraccionaria, sería 45 sobre, en este caso, aquí 100. ¿De cuánto? De 2.600, ¿no? Y llegan directamente a esta representación. Entonces, con su representación fraccionaria también sale directo, ¿no? O sea, allá cuando uno conoce ya estas herramientas, o si ustedes de repente conocen otras maneras de calcularlo, lo pueden utilizar. Lo importante es que el objetivo de nuestro tema está cumplido, ¿no? Que es esta interpretación. ¿Ya? Bien. A ver, otro, ¿no? Vamos a hacer ahora este otro. Dice así, ve. Voy a cambiar de color. No se nota mucho. A ver acá. Dice de esta manera. Se realizó una encuesta a 150 alumnos del quinto año del colegio sobre sus preferencias con respecto a la profesión, tal como se muestra en la figura adjunta. ¿Ya? Ahí está, profesiones elegidas por los alumnos del quinto año. Bien, educación, dice, está hasta aquí. Ya, todo esto de blanco. Derecho va hasta esta parte. Medicina hasta esta parte. Matemática hasta esta parte y otras profesiones. Pero como la idea es acá interpretar el gráfico, fíjense que en esta barra, en esta recta vertical aparece en porcentajes. O sea, esto es 10%, 15%, 20%, 25% y 30%. ¿Sí? Y por este lado, en esta barra horizontal, están las profesiones. O sea, está educación, derecho, medicina, matemática y otros. ¿Ya? Entonces, eso de ahí. Bueno, entonces la altura de cada una de estas barras indica el porcentaje, ¿no? Por ejemplo, acá, esta parte de aquí, de educación. Educación, dice su altura, llega hasta el 15. En porcentaje sería 15%. Y así, ¿no? Derecho, 20% y así. Medicina, 30% y de esa manera se logra interpretar todo. Bien, ahora vamos a nuestro objetivo, ¿ya? Vamos a ir la solución de este ejercicio. Nos dice así. ¿En cuánto excede el número de alumnos que prefieren medicina a los que prefieren derecho? Ya. Entonces nos dice, ¿en cuánto exceden los que prefieren medicina a los que prefieren derecho? Bueno, nuevamente, el excedente se tendría que hallar mediante una resta. ¿Ya? Entonces vamos a analizar los datos de la figura y primero hallamos medicina. La altura para medicina es 30. Allá, entonces para medicina dice es 30. Como está porcentajes es 30%. ¿De quién? Del total de encuestados, pues. Nos dice que el total de encuestados fueron 150. Bueno, entonces si el total es 150, entonces es 30% de 150. Y 30% de 150, eso nos va a quedar 45. Bien, entonces ya sabemos cuántos estudiantes contestaron medicina. Ya, medicina contestaron 45 estudiantes. Ahora, como queríamos con respecto a lo que es derecho, a ver, para derecho teníamos así. Bueno, para derecho dice la altura para derecho es de 20, ¿no? Este era 30, este era 20. Entonces sería 20%. ¿De cuánto? De 150. 20% de 150, por lo que les dije hace un momento, ¿no? Su representación fraccionaria sería 20 sobre 100 de 150. Se van estos dos ceros con los de abajo, quedaría 2 por 15, eso va a quedar un total de 30. Entonces, derecho va a ser 30. Bien. Y por último, como nos estaba diciendo, en cuánto excede, bueno, el exceso se halla mediante la diferencia, ¿no? Entonces restamos esto, 45 menos 30, y el exceso sería de 15 estudiantes. ¿Ya? Entonces en este caso va a exceder en 15 estudiantes. Bueno, entonces esa sería la manera, pues, ¿no? De interpretar y resolver este ejercicio. Como ven, ahí solamente se ha trabajado, pues, ¿no? Esta parte de porcentual, se trabajó esta vez con su representación fraccionaria. Bien.
También lo podrían haber trabajado así directamente, ¿no? De repente en porcentaje diría, ¿no? Profe, y si allá va el porcentaje directo del exceso, si acá está 30% y 20%, entonces en porcentaje, ¿en cuánto lo excede en 10%. Entonces, el exceso directo sería el 10% de 150 y el 10% de 150 sería 15 y sale ahí nuevamente 15. ¿Ya? Entonces se podría trabajar también de esa forma. Siguiente ejemplo. A ver, ejemplo siguiente. Dice así. Miguel es un alumno de Pre-San Marcos. Él reparte porcentualmente, miren, nuevamente trabajamos porcentualmente, su tiempo diario tanto en invierno como en verano, en las siguientes actividades. Ir al centro pre, le vamos a llamar con la letra A, en estudiar, por la letra B, en alimentarse, con la letra C, en dormir, con la letra D, y en jugar videojuegos, con la letra E. Según el gráfico que sigue, ¿no? Acá está el gráfico, ¿no? Por ejemplo, si vemos aquí, nuevamente, la recta vertical son los porcentajes, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40%. La recta horizontal van a ser todas las actividades. Aquí está A, B, C, D, E. Ya sabemos qué significa cada una de esas letras. Bien, ahora, esta línea de rojo dice está representando para el verano. Y esta línea de aquí de azul representa para el invierno. Por ejemplo, si hablamos de B, ¿qué significa B? Bueno, noten ustedes que B acá significa estudiar. O sea, en estudiar. Si hablamos lo de rojo, que era verano, bueno, estudiar en verano se dedica un 20%. ¿Ya? Pero si hablamos en lo de azul, en invierno se va a dedicar un 15%. ¿Ven? Entonces ya está, ¿no? Ya sabemos, ya verano, invierno, ¿no? Y de esa manera se puede hacer la interpretación en cada uno de ellos. Bueno, pero ahora nos está diciendo lo siguiente. ¿Cuántas horas más duerme en invierno que en verano? Allá. Duerme. Allá. Dormir dice está representado por la letra D. Allá. Entonces queremos aquí. Pero dice, ¿cuántas horas más duerme en invierno que en verano? Bueno, nuevamente. Allá. Para invierno representaría el 40%. Y en verano representa el 25%. Entonces hay que hallar esto, pues, ¿no? Entonces el gráfico sería allá, ojo, que el reparto porcentual es de su tiempo diario. Si hablamos de su tiempo diario, allá, entonces el total tiene que ser un día. Y un día tiene 24 horas. Entonces, ese reparto es con respecto a esas 24 horas. Muy bien, entonces analizando el gráfico vamos a tener para el invierno. Dice que en el invierno lo que duerme es el 40%. Bueno, 40%, su representación fraccionaria del 40% sería 40 sobre 100 de un día, o sea, de 24 horas. Cancelamos aquí, con este se va, 4 por 24 va a ser 96, entre 10 sería 9,6. Así es que en invierno duerme 9,6 horas. Ahora en verano. Si hablamos de verano, dice en verano va a ser el 25%. Bueno, entonces si es 25%, allá, entonces aquí vamos a tener que hallar el 25% del día. 25% de 100. Bueno, 25% de 100, perdón, de 24 horas, bueno, en este caso cancelamos. 25 va 1, 25 va a ser acá 4. Entonces acá sería la cuarta parte de 24 y eso sería 6 horas. Como nos decía, ¿cuánto más? Allá, lo demás aquí va a ser mediante la resta, ¿no? Entonces, si hacemos la resta, 9,6 menos 6, eso nos va a quedar 3,6 horas. Y 3,6 horas, eso se encuentra en la alternativa C. Así es que duerme 3,6 horas más en invierno que en verano.
Y así como estos, existen pues muchos otros casos donde se pueden ir, interpretando, se pueden ir analizando. ¿Ya? Pero estos son algunos de los ejercicios, de los ejemplos un tanto clásicos correspondientes a interpretación de gráficos y tablas. Muy bien. Con eso acabamos entonces el pequeño marco teórico sobre interpretación de gráficos y tablas. Ahora vamos a hacer siguiente, ¿ya? Vamos a hacer el siguiente caso que son correspondiente a situaciones deportivas. A ver, situaciones deportivas. Bien, en situaciones deportivas. En este caso estudiaremos diferentes problemas que tengan relación con eventos deportivos. ¿Ya? Mostraremos en la mayoría de los casos tablas y o cuadros que presenten información concerniente a resultados deportivos, analizando dichos datos en función de las reglas del desarrollo del deporte. Ya, ojo, siempre va a ser en función de las reglas del desarrollo del deporte, el cual ayudará para encontrar la solución de los problemas planteados. ¿Ya? Bueno, aquí cabe resaltar de que en muchas de estos ejercicios más aplicaciones existen. Por ejemplo, cuando uno hace referencia al deporte del fútbol, ¿no? Fútbol o fulbito que le llaman algunos. ¿Ya? Entonces, va a haber más referencia con respecto a ellos, ¿no? Claro que se puede encontrar otro tipo de aplicaciones, como ya vamos a ver dentro de un momento en el segundo ejemplo. ¿Ya? Bien, entonces empecemos pues, ¿no? Con el primer ejercicio. Ojo, como acá dice, vamos a analizar los datos, o sea, muchos de ellos nos van a dar en tablas o en cuadros, y vamos a tener que analizar dichos datos en función de las reglas del desarrollo del deporte. ¿Ya? En función de eso. ¿Ya? Profe, ¿en qué sentido? Por ejemplo, acá. Pues, dice así. En la final de un torneo de fútbol participaron 3 equipos. Aritmética, lógico y álgebra. Cada equipo se enfrentó una vez a los otros 2. Por partido ganado se obtiene 3 puntos. Por partido empatado, 1 punto. Y por partido perdido, 0 puntos. Si todos los equipos anotaron un solo gol y en la tabla se muestra la cantidad de puntos obtenidos por cada equipo, ¿cuál fue el resultado de uno de los partidos realizados en el torneo? ¿Ya? Entonces nos pide el resultado de uno de los partidos, ¿ah? Uno de los encuentros que pueden haber. Bien. A ver, de acuerdo a lo que nos están dando, miren, dice así, ve. Tenemos aquí la final de un torneo donde participaron 3 equipos. Ojo, los equipos son aritmética, lógico y álgebra. Esos 3 equipos. Pero allá, aquí viene esta parte, ve. Dice, cada equipo se enfrentó una vez a los otros 2. Allá, o sea, lógico se enfrenta una vez a álgebra. Lógico se enfrenta una vez a aritmética. Álgebra se enfrenta una vez a lógico. Ya, pero acá ya está su encuentro. Entonces faltaría álgebra con aritmética. Aritmética con lógico ya está y aritmética con álgebra ya está. Allá, o sea, la cantidad de encuentros sería aquí. Un encuentro, 2 encuentros, 3 encuentros. Entonces, la cantidad de partidos vamos a tener así, estos 3. Álgebra versus lógico, álgebra versus aritmética y lógico versus aritmética. Ya están ahí. Bien, siguiente. Ahora, dice que por cada partido ganado se obtiene 3 puntos. Allá, entonces eso es un dato, ¿no? Dice que aquel que gana se le va a dar 3 puntos. Por cada partido empatado es 1 punto. Allá, si en caso empata, se le va a dar 1 punto. Bueno, y si pierde, 0 puntos. Ya, entonces si pierde,
La cantidad de puntos es 0. Bien. Ah, pero acá hay otro dato, ¿ve? Dice así, si todos los equipos anotaron un solo gol. Allá, o sea, en los encuentros anotaron un solo gol. Por ejemplo, acá, álgebra jugó 2 partidos. Allá, y en esos 2 partidos dice, anotó un solo gol. Lo mismo, lógico, 2 partidos y anotó un solo gol. Aritmética, 2 partidos y anotó un solo gol. ¿Ya? Y en esta tabla se está mostrando, dice, los puntos que obtuvieron. Bueno, entonces de acuerdo a eso, hay 1, 2, 3 partidos. Como son 3 partidos, nos está preguntando cuál es el resultado de uno de esos 3 pues, encuentros. ¿Ya? Sí, ¿cuál fue ese resultado? Muy bien, entonces empezamos. A ver, empecemos acá interpretando esto. Ya, vamos acá interpretando estos puntos. ¿Qué significa, por ejemplo, este 4? Lógico, juega 1, 2 partidos. Bueno, si juega 2 partidos, ¿cómo obtiene 4 puntos? Bueno, esos 4 puntos debe de ser ¿quién? Debe de ser 3 puntos de un partido ganado y un punto de un partido empatado. Ah, o sea, lógico, gana y empata. Álgebra, si tiene 2 puntos. Bueno, si tiene 2 puntos es porque en sus 2 partidos debe de haber obtenido 1-1. Es decir, álgebra empató en sus 2 partidos. Y aritmética, ¿cómo puede ser un punto en 2 partidos? Bueno, entonces eso sería 1 más 0. Es decir, empató en uno y el otro perdió. ¿Ya? Bien, entonces, con los datos tenemos así. A ver, empecemos con álgebra. Como álgebra acabamos de encontrar que tiene 2 puntos, entonces debe de haber empatado. Como ha empatado, entonces empató sus 2 partidos. Bueno, como acá juega álgebra y álgebra, entonces aquí está partido empatado, partido empatado. Bien, más todavía. Ahora lógico. Lógico tiene 4 puntos. Ah, pero esos 4 significa que gana uno y el otro empata. Entonces, lógico, gana un partido y empata el otro. Pero fíjense que este partido de lógico está empatado. Ah, entonces aquí tiene que ganar. Bueno, entonces acá lógico ganó. Ganó a aritmética. Ya está. Le ganó a aritmética. Bien, pero recuerden que esta parte de aquí decía así, que todos los equipos anotaron un solo gol. ¿Ya? Anotaron un solo gol. Si todos los equipos anotaron un solo gol, bueno, entonces, lógico, en estos 2 partidos debe de haber anotado un gol. Pero como aquí ha ganado, para que gane, acá tendría que ir 0, perdón, 1. Si no, no puede ganar, pues. Y como acá tiene que ir 1, allá, entonces acá debe de ir 0. ¿Sí? Entonces acá va a ir 0, por acá va a ir 1. Bien, ¿qué más? Ah, ya, pero como también anotaron un solo gol los demás equipos, entonces, y este quedó empatado, acá debería de ir 0. ¿Cierto? Entonces, si acá queda 0-0 y álgebra deben haber anotado un gol, entonces ese gol lo anotó acá, contra aritmética. Y como este quedó empatado, acá quedaría 1. Y como aritmética ha anotado un solo gol, bueno, entonces acá tendría que ir 0. Ya está. Entonces acá tiene que ir 0, por este lado tiene que ir 1, por acá tiene que ir 0 y por este lado 1. Y ya están los encuentros y los resultados. Pero como nos dice cuál fue el resultado de uno de los partidos, allá, a ver. Por ejemplo, acá, álgebra 0, lógico 0. ¿Hay acá álgebra 0 con lógico 0? No, no hay. Lógico 1, aritmética 0. Lógico 1, allá, pero aritmética 0 no hay. No, no está eso. Álgebra 1, aritmética 1. Álgebra 1, aritmética 1. Allá, eso sí se encuentra aquí. Entonces, eso de ahí es para la alternativa D. Ya está. Listo. Entonces, esa sería la manera de resolver este ejercicio. ¿Ya? Listo.
Muy bien, continuamos, ¿ya? Vamos a hacer ahora el siguiente ejemplo. También con situaciones deportivas. A ver, dice así. Hemos organizado un partido de baloncesto donde siempre hay 5 jugadores en cancha y 3 jugadores de reserva en cada equipo. ¿Ya? Los jugadores se pueden cambiar por los de reserva sin limitación. Al final del partido, el entrenador de uno de los equipos se da cuenta de que todos sus jugadores han jugado exactamente el mismo tiempo. ¿Sí? Bueno, si el partido duró 40 minutos, ¿cuánto tiempo en minutos ha jugado cada uno de los jugadores de su equipo? ¿Ya? Entonces, ¿cuánto tiempo dice ha jugado cada uno de los jugadores de su equipo? Bueno, dice, se ha organizado un partido de baloncesto donde siempre hay 5 jugadores en cancha. ¿Ya? Entonces, miren, acá vamos a considerar así. Supongan que acá tenemos la cancha deportiva. Pero en la cancha deportiva dice debe de haber 5 jugadores, ¿no? Posiciones acá. 1, 2, 3, 4, 5 jugadores. O sea, hay 5 posiciones. No sé, puede ser que estén acá abajo los 2 defensas, ahí está el armador y ahí están los 2 delanteros. ¿Ya? Entonces ahí tenemos así. Los 5 jugadores. ¿Sí? Siempre hay 5 en el juego. ¿Ya? Pero dice hay 3 jugadores en reserva. Allá. Entonces, como hay 5 que van a jugar en cancha y hay 3 en reserva, allá. Entonces, para que ocupen estos 5 puestos, va a estar acá 1, 2, 3, 4, 5 que deben estar jugando y debe de estar 1, 2, 3. 3 dice de estos otros jugadores que están en reserva, o sea, están en la banca. ¿Ya? Pero dice, estos jugadores pueden entrar y salir, pues, ¿no? Siempre debe haber 5 en cancha. Pero dice, ellos pueden entrar y salir, dice, en cualquier momento, sin limitación. Pero ¿qué se han dado cuenta? Dice, se han dado cuenta el entrenador que al final de todo esto, estos 8 jugadores, cada uno jugó el mismo tiempo. ¿Ya? Cada uno ha jugado exactamente, dice, el mismo tiempo. Por ejemplo, si este ha jugado 10, el otro jugó 10 minutos, el otro 10, el otro 10 y así sucesivamente. Cada uno jugó el mismo tiempo. Profe, pero no sé cuánto tiempo ha jugado acá. Ah, ya, entonces voy a suponer que acá ha jugado X, aquí X, acá X, 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 X minutos. Bueno, entonces, a ver, estos X minutos que juega cada uno pueden ser acá totalizados de la siguiente manera. Entre los 8, ¿cuántos minutos harían si cada uno jugó X? Bueno, entre los 8, el tiempo total que han jugado entre los 8 sería 8X. Pero se puede hallar este 8X de otra manera. De otra forma se puede hallar ese tiempo total entre estos 8. ¿Cómo? Allá. Dice que el partido duró 40 minutos. Entonces, si el partido ha jugado 40 minutos, allá. Pero en la cancha estuvieron 5 jugadores. Así es que los que ocuparon esto totalizaron 40 minutos. Los que ocuparon este puesto, 40 minutos. Los que ocuparon esto, 40 minutos. Y así aquí 40 minutos y aquí 40 minutos. Entonces, en total, en los 5 puestos, se habrá totalizado un tiempo de 5 por 40. Y si eso de ahí va a ser 5 por 40, debe de ser igual al tiempo cubierto por estos 8 jugadores, que sería 8X. Ah, entonces de acá cancelas, ¿no? Octava 1, octava 5, 5 por 5, 25. Entonces el tiempo que jugó cada uno sería 25 minutos. ¿Sí? Ya está resuelto, ¿no? Entonces vamos a pasarlo eso en limpio. Pasándolo en limpio sería así. Número de jugadores en cancha, 5. Jugadores en la banca, 3. Bueno, entonces, tiempo del juego de todos los jugadores en el partido. Como les acabo de indicar, sería ahí un total de... Voy a jalar esto así. Sería un total de 5 por 40, o sea, 200 minutos, ¿ya? Entre los 5. Pero esos 200 minutos debió de haber sido cubierto ¿por quién? Por los 8 jugadores. Entonces, como estos 200 minutos debe distribuirse equitativamente, porque cada uno jugó el mismo tiempo,
entre esos 8, entonces se tendría que hacer la división. 200 entre 8 saldría 25. Entonces cada uno jugó los 25 minutos. ¿Ven? Y ya está. Y ya estaría resuelto este otro ejercicio, ¿no? Este ejercicio correspondiente a esta situación deportiva. Bien. Bueno, entonces con esto también ya estaríamos terminando, pues, ¿no? La segunda parte. Ya, entonces por lo general van a ver ejercicios así de este tipo. Ya así de este tipo para interpretar. Y como siempre, esto hay que tener presente, tiene que ser de acuerdo a las reglas del juego. Bueno. Y ya para poder ir a hacer nuestros ejercicios que tenemos ahí en nuestro material, vamos de una vez avanzando ahora con el marco teórico sobre el siguiente tema, que es suficiencia de datos. Entonces, vamos ahora. Suficiencia de datos. Dice así. ¿En qué consiste o en qué consiste este tema, ¿no? De suficiencia de datos? Bueno, suficiencia de datos es la capacidad para establecer qué dato es suficiente o qué datos son necesarios para llegar a la resolución de un problema. En las preguntas de este tipo se propone un problema y, como mínimo, se ofrecen 2 informaciones para resolverlo. El objetivo es identificar qué información o informaciones resuelven el problema. ¿Ya? Bien, entonces dice que se debe tener en cuenta que un dato tendrá la información suficiente solo si se puede obtener una única respuesta al problema planteado. ¿Ya? Al problema planteado. A ver, en resumen, escribimos así. Acá nomás vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿En qué consisten los problemas de suficiencia de datos? Bueno, siempre vamos a tener que resolver algo. Ya hay algo que nos pide, ¿no? Vamos a tener un problema, vamos a llamarle así. Y en este problema, a veces nos van a dar algunos datos. ¿Ya? Esos datos puede ser aquí el dato número 1, dato número 2, dato número 3, no sé. Esos datos no van a ser suficientes para resolver el problema. ¿Ya? A estos datos se le llama datos globales. Bueno, entonces, como estos datos no son suficientes, entonces se tiene que dar otros datos adicionales. Por ejemplo, se puede dar el dato adicional número 1, el dato adicional número 2, y así. Puede ser dato 3, dato 4, no sé, cierta cantidad de datos. Pero, como dice el objetivo, como mínimo se tiene que ofrecer 2 informaciones para resolverlo, ¿no? Como mínimo hay dato 1 y dato 2. Pero a veces puede haber dato 3. Ya, ahora, ¿qué se hace para poder resolver este ejercicio, ¿no? Este problema. Entonces, la característica es esta. Lo que se hace es analizando primero dato por dato. Por ejemplo, el dato 1. ¿Qué pasa si el dato 1 anexo a los datos generales que me dan? Entonces me pregunto, ¿este dato 1 con estos datos resuelve el problema? Si resuelve el problema, entonces se dice que es suficiente el dato 1. Y si no resuelve, bueno, pues entonces me voy a analizar con el otro dato. Voy a analizar con el dato 2. Nuevamente, dato 2 lo anexo acá. Si resuelve el problema, bueno, entonces se dice que es suficiente el dato 2. Si no lo resuelve, entonces analizas con el otro dato. Dato 3, si resuelve el problema, bueno, entonces es suficiente el dato 3. Pero si no resuelve el problema, entonces ahora vas cogiendo otros 2 a 2. De repente dato 1 y dato 2 anexas acá. Si resuelven el problema, entonces decimos que es necesario utilizar el dato 1 y el dato 2. Y si no resuelve, bueno, entonces analizas así los otros 2, ¿no? Puedes analizar esto y si resuelve es necesario utilizar el dato 2 y el dato 3. Y si no resuelve, bueno, entonces así, ¿no? Sigues analizando 2 a 2. Y si no resuelve, bueno, entonces puedes utilizar los 3 datos.
los tres datos. Si con los tres datos resuelven, bueno, entonces se dice que es necesario utilizar el dato 1, el dato 2 y el dato 3. Ahora la pregunta es, ¿no? Profe, y si no lo resuelve, ya si no lo resuelve, pues entonces se diría que faltarían datos. Profe, ¿qué puede haber en este caso? ¿Faltarían datos? Sí, sí puede haber. Ya, sí puede haber. Bien, entonces esto es a grandes rasgos, ¿no? A grandes rasgos lo que se tiene que hacer cuando uno resuelve problemas con suficiencia de datos. Bien, entonces vamos aquí al siguiente ejemplo. El ejemplo número 1 para esta sección. Dice, Carlos y Benito tienen cierta cantidad de canicas. Se desea determinar el número de canicas que tienen juntos Carlos y Benito. A ver, información brindada. Carlos tiene el doble del número de canicas que Benito. Dato 2. Carlos tiene 10 canicas más que Benito. Bueno, para resolver el problema, fíjense en los datos. La información 1 es suficiente. La información 2 es suficiente. Es necesario utilizar ambas informaciones. O cada información por separado es suficiente. ¿Ya? Entonces vamos aquí a analizar esto. Bien. Como nuestro objetivo es ojo, dice que Carlos y Benito tienen cierta cantidad de canicas, pero no sabemos cuánto, entonces vamos a llamar así. A que sea el número de canicas que tiene Carlos. Y B que sea el número de canicas que va a tener Benito. Bien. Ojo, no hay más datos, pero sí ya nos piden acá un problema. ¿Cuál es el problema? Dice se desea, ¿qué cosa? Determinar el número de canicas que tienen juntos Carlos y Benito. O sea, el número de canicas de Carlos, que es A, más el número de canicas de Benito, que es B, dice esto se quiere hallar. ¿Cuánto será? Entonces, esto es el objetivo. Bueno, si ese es el objetivo, entonces, como les había indicado, analizamos dato por dato. A ver, ¿qué pasa con el dato número 1? A ver, el dato número 1 dice, Carlos tiene el doble de canicas que Benito. O sea, A es igual a 2 veces B. Entonces la pregunta es, sabiendo que A es igual a 2 veces B, ¿yo ya sabría cuánto es A más B? Exactamente. No, porque no se pueden saber valores únicos para A y B. Acá hay muchos valores. Entonces, como hay muchos valores, entonces, ¿cuál va a ser la conclusión? Bueno, la conclusión es que el dato 1 solito no resuelve, ¿no? Entonces, solo el dato 1 no resuelve el problema. Bien, vamos ahora al dato 2. El dato 2. Si vamos al dato 2, dice que Carlos tiene 10 canicas más que Benito. A ver. O sea, A es igual a B más 10. Allá, pero nuevamente, si A es igual a B más 10, ¿será que de acá puedo sacar valores únicos para A y B o saber cuánto vale A más B? No, no. Si nos concentramos solamente en él, no se puede. Entonces, no se puede encontrar valores únicos para A y B en este caso, ¿no? Por lo tanto, nuevamente, la conclusión de que solamente el dato 2 no va a ser suficiente. Entonces, el dato 1 no es suficiente, el dato 2 no es suficiente. Pero, ¿qué pasa si juntamos los dos datos? Si empleamos el dato 1, dice así, A es igual a 2 veces B. Si empleamos el dato 2, dice que A es igual a B más 10. Bueno, podemos reemplazar este A acá abajo. Entonces, reemplazando, quedaría así. Quedaría aquí, en vez de A va a ser 2B, o sea, 2 veces B es igual a B más 10. Entonces pasa restando, B va a ser igual a 10. Y si B vale 10, como A vale 2 veces B, bueno, entonces A va a ser 20. Y ya se tendría pues cuánto vale A y cuánto va a valer B. Por lo tanto, A más B va a ser igual a 30. Entonces sí se puede resolver ¿cómo? Utilizando los dos datos, ¿no? Entonces, empleando el dato 1 y dato 2, B va a ser igual a 10 y A va a ser igual a 20. Entonces, esto sí es posible. ¿Gracias a quién? Gracias a los dos datos. Por lo tanto, es necesario utilizar ambas informaciones, ¿no? Entonces aquí la respuesta sería la alternativa C.
¿Ya? Entonces ahí viene la alternativa C. Ya está. Y esa sería pues la resolución, ¿no? Esa sería la manera de cómo ir analizando este tipo de ejercicios. Muy bien. Y para acabar con ya con este marco teórico y pasar en la resolución de los problemas, vamos a hacer el último ejercicio. O el último ejemplo. Dice así. En la figura se muestra un triángulo ABC. Ya, ahí está, ABC. Se desea calcular el perímetro del triángulo. Allá, entonces el objetivo de ese es hallar el perímetro. El perímetro. Ya, vamos a hallar el perímetro del triángulo. Ya, vamos a poner así mejor. El perímetro, ¿cuánto es? Dice, se desea hallar eso. Ya, queremos hallar, dice, ¿cuánto es ese perímetro? Para eso se tiene esta información brindada, dice. El triángulo ABC es isósceles. Dato 2. La medida del ángulo ABC es un valor conocido. A ver, para resolver el problema. Solo la información 1 es suficiente. Solo la información 2 es suficiente. Es necesario utilizar ambas informaciones. O la D, cada información por separado es suficiente. Este ejercicio o este ejemplo es bastante bueno. En el siguiente caso. En el caso de que aquí nos va a enseñar, pues, ¿no? O vamos a ver cuál de las alternativas va a ser la que prevalece, ¿no? La que prevalece. ¿Sí? Muy bien. Entonces vemos acá. Empezamos analizando el dato número 1. ¿Qué pasa si utilizamos el dato 1? A ver, dice así. El triángulo ABC es isósceles. Allá. ¿Qué pasa si este triángulo de aquí es isósceles? Isósceles. Bueno, recordemos que si un triángulo era isósceles, allá, entonces eso significa que tiene dos lados iguales. Como esto vale 3 y este 6, allá, entonces acá, aquí, puede ir 3 o puede ir 6. Uno de los dos. ¿Cierto? Profe, pero entonces no se podría saber el perímetro. Allá, sí se puede, porque miren, analicen. Pregunta, ¿será posible que acá puede ir 3? Bueno, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque si es que aquí fuese 3, este triángulo debería de existir. Por el teorema de existencia, siempre un lado tiene que ser menor que la suma de los otros dos. Así es que 6 tiene que ser menor que 3 más 3. Y esto de aquí es falso. Bueno, entonces, si eso es falso, allá, entonces, eso me indica que no puede ir 3 acá. Con 3 no se cumple. Bueno, y si no es 3, ya se darán cuenta que acá sí puede ir 6. Entonces, con 6 sí cumple y este triángulo existe. Por lo tanto, usando existencia de un triángulo, se puede encontrar el lado AC. AC va a ser igual a 6. Si AC vale 6, bueno, entonces ya tendríamos también acá cuál va a ser el perímetro. El perímetro sería 6 más 6 más 3. Y eso sería 15. Ah, entonces, ¿el dato 1 resuelve el problema? Sí, el dato 1 sí resuelve el problema. Profe, ¿ya se acabó el problema? No, no se acabó. Porque en suficiencia de datos les dije que hay que ir analizando dato por dato. A ver, analicemos el dato 2. ¿Qué pasa con el dato 2? Si utilizamos esta vez el dato 2 dice así. La medida del ángulo ABC es un valor conocido. Allá, el ángulo ABC, o sea, este ángulo. Pregunta, si ustedes conocieran este ángulo, ¿con eso ya se puede hallar el perímetro? Bueno, la respuesta es sí. Profe, ¿cómo es eso de que si conozco el ángulo puedo hallar el perímetro? Si acá me falta este lado. Claro, si nos falta este lado le puedes llamar X. Pero ustedes saben que
Si es que hay aquí, pues, ¿no? Dos lados de un triángulo y un ángulo común a esos dos lados, ¿sí? Para esos dos lados conocidos, entonces este tercer lado se puede hallar. ¿Cómo? Con la ley de cosenos, pues, ¿no? Entonces, utilizando en este caso la ley de cosenos sería así, ¿no? Este lado que quiero hallar, x al cuadrado, va a ser igual a ¿quién? A este de aquí, que va a ser 3 al cuadrado, más este otro, que va a ser 6 al cuadrado. ¿Menos quién? Menos 2 veces el producto de estos dos, o sea, 3 multiplicado por 6. ¿Por quién? Por el coseno de este ángulo teta. Y si uno conoce este ángulo teta, ya conocerías pues x, ¿no? Porque si esto es conocido, ya se tiene. Así es que el dato número 2 también resuelve el problema. ¿Ya? Entonces lo resuelve también independientemente del problema. ¿Ya? Bien. Pero, a ver, vamos a poner aquí un ejemplo, ¿ya? Imagínense que teta fuese este valor, ¿no? Supongamos que teta vale este valor. Entonces, si teta vale este valor o el arco coseno de 0,5, 0,25, entonces con eso se podría calcular por la ley de cosenos, pues x, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, toman así, esto va a ser 3 al cuadrado más 6 al cuadrado menos 2 por 3 por 6 por el coseno de teta. Y de acuerdo a esto, teta, estamos poniendo el arco coseno de 0,25, ¿no? Y si tomamos así, bueno, todo este resultado va a quedar 0,25. 0,25 por 6, por 3, por 2, y hacemos esta operación, de acá nos va a salir que x, o mejor dicho, el lado AC va a ser igual a 6, ¿no? Asumiendo eso, ¿no? Como un ejemplo, ¿eh? Como un ejemplo estamos dando ese ángulo. Y ya tendríamos el perímetro. Bien, pero entonces dirán ustedes, ¿no? Profe, pero he analizado el dato 1 y solo el dato 1 lo resuelve. He analizado el dato 2 y solo el dato 2 lo resuelve. Pero entonces, ¿las dos son claves? No. ¿Ya? Sí es cierto que esto está bien, pero en suficiencia de datos, el que prevalece va a ser la alternativa D. La D va a ser cada información por separado es suficiente. ¿Ya? Entonces, este va a ser el dato, este de acá, que aparece en la alternativa D, va a ser en este caso la respuesta que engloba a los otros dos. ¿Ya? Que engloba a los otros dos. Entonces, ahora sí, ya estaría pues resuelto este ejemplo. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado, por favor, en este tipo de ejercicios, ¿no? De repente, uno puede haber analizado, ¿no, profe? Entonces, con el dato 1 nada más resolvería, marcaba la A. No, un momento. Estos problemas de suficiencias de datos tienes que analizar todos. ¿Ya? Entonces, todavía no acababa el problema, porque teníamos que analizar el dato 2. Si con el dato 2 no resolvía el problema, entonces ahí sí, solamente uno es suficiente. ¿Ya? Pero como el dato 2 también lo resolvió, ya, entonces tiene que haber una alternativa que englobe a ambas. Y la alternativa que englobaba era que cada información por separado va a ser suficiente. ¿Ya? Listo. Muy bien, entonces ahora sí, se terminó toda esta parte del marco teórico, ¿no? De suficiencia de datos, interpretación de cuadros estadísticos y también situaciones deportivas. Muy bien, vamos entonces ahora sí a resolver nuestros ejercicios, ¿ya? Vamos a hacer nuestros ejercicios. Muchos de ellos ya son un tanto similares a los que hemos dado en los ejemplos. A ver, ejercicios de clase de la semana 17. Ejercicio 1. Dice así. En la figura, el diagrama circular representa las preferencias de aptitud vocacional de 120 alumnos del quinto de secundaria de un centro educativo, con respecto a 4 carreras profesionales: Derecho, Arquitectura, Informática y Medicina. Si el número de estudiantes que prefieren estudiar medicina son el triple del número de estudiantes que prefieren estudiar Derecho, ¿cuántos prefieren estudiar Derecho? ¿Ya? Entonces nos piden cuántos, dice, prefieren estudiar
de derecho. Vamos a poner esto. Bien, a ver, vamos a colocar de esta manera. Dice que en la figura este es un diagrama circular. Ojo, los diagramas circulares, como hemos estado viendo en los ejemplos anteriores, se caracteriza, también son llamados gráfico de tortas. Ya, se caracteriza porque siempre van a estar divididos en sectores circulares. ¿Ya? Sectores circulares donde, bueno, debe de partir aquí del centro. Entonces, si este es el centro, bueno, entonces aquí la suma de todos estos ángulos debe darme 360 grados. ¿Ya? Eso de ahí siempre tiene que estar así. Ah, y la distribución siempre tiene que ser también pues proporcional. ¿Ya? Entonces, si acá se divide de esta manera en los ángulos, también la distribución debe de ser proporcional. Muy bien. Entonces, en la solución tenemos así. Nos dicen que hay un total de 120 estudiantes. Entonces vamos a poner aquí. El total de estudiantes son 120. Entonces, entre todos estos, entre estas cuatro, van a ser 120. ¿Qué más? Allá, pero por dato del problema nos están diciendo así. Uy, perdón. Acá no me divide. Entonces voy a poner acá mejor. Total 120. Ahora sí. Entonces, de los datos. Como dice que el número de estudiantes que prefieren estudiar medicina son el triple de los que prefieren estudiar derecho, allá. Entonces, a los de derecho le vamos a llamar Y. Entonces, los de medicina van a ser el triple, 3 veces Y. Bien, pero como también les acabo de indicar que la distribución siempre se hace en forma proporcional, entonces si derecho en cantidades con respecto a medicina está en la relación de 1 a 3, entonces sus ángulos también tienen que estar en esa misma relación, de 1 a 3. Por lo tanto, si aquí va a ser X, esto va a ser 3 veces X. ¿Ya? Entonces tendríamos así ya nuestro gráfico mejorado. Derecho le estamos llamando Y, medicina va a ser 3Y y la relación es de X y 3X. Bien. Ah, profe, ¿lo voy a pasar a porcentajes? No, no necesariamente, ¿no? Porque ahora podríamos trabajar solamente en grados hexagesimales, ¿no? Entonces de aquí, por ejemplo, sumamos X más 3X más 72 más 72 y me va a dar un total de 360 grados. Entonces X más 3X más 72 y 72, 360. De aquí operamos, nos va a quedar que X es igual a 54. Bien, ya, entonces X es 54. Ahora, ¿cómo trabajamos si X vale 54? Ah, ojo, nos dice, ¿cuánto prefieren estudiar derecho? Ya, estudiar derecho es esta parte, o sea, nos está pidiendo solamente saber cuánto es Y. ¿Ya? Pero acabamos de hallar que este X es igual a 54. Bueno, entonces podemos aplicar regla de 3 simple. ¿Cómo vamos a aplicar regla de 3 simple? Allá hacemos la comparación nada más. Todo representa pues la vuelta completa en ángulos. Y la vuelta completa en ángulos sería 360 grados. Entonces vamos a tener así, 120 va a ser equivalente a 360 grados. Entonces yo quiero saber cuánto corresponde a derecho si en ángulos es 54 grados. Entonces tendríamos así, ¿no? 120, 360, ¿y cuánto corresponde ahí a derecho? Que le vamos a llamar Y, si es en ángulo es 54. Bueno, entonces nuevamente aquí recuerden que por regla de 3 simple, esto es Y es igual a 120 por 54 sobre 360. ¿no? Entonces haciendo el cálculo respectivo vamos a tener que va a ser 18. Por lo tanto, los que prefieren estudiar derecho van a ser 18. O sea, la alternativa C. ¿Ven? Ya está. Ya estaría resuelto este ejercicio. ¿no? Entonces, como ustedes se estarán dando cuenta, la idea es hacerlo así nada más, ¿no? La idea es trabajarlo eh, directamente viendo las relaciones adecuadas, ¿no? Y que aquí la manera como se va partiendo tiene que ser proporcional, ¿no? Ya sea en los ángulos y también la cantidad. Muy bien. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 2.
A ver, dice así. Un estudio de mercadeo identifica el número de unidades vendidas de un producto de una marca específica, de acuerdo con la cantidad de marcas que compiten contra ella en una tienda. Y también el número de unidades vendidas sin competencia. ¿Ya? La gráfica muestra los resultados del estudio de ese producto en un mes. Aquí está, ¿ve? Dice, estos son las unidades vendidas. Y por acá está la cantidad de marcas que compiten con ese producto. ¿Ya? Por ejemplo, con ese producto dice, cero. ¿Qué significa cero? Cuando no hay marcas, o sea, sin competencia, Cuando está sin competencia, dice acá, cuando hay cero, ese producto va a vender 500. ¿Sí? Bueno, pero cuando tiene una competencia, se va a vender 400. Si tiene dos productos como competencia, 300. Y si tiene tres productos como competencia, 200. Y así. Bueno, si no tiene competencia, entonces esto va a representar pues el 100%, ¿no? Entonces la distribución porcentual también se puede ir hallando, haciendo la comparación con respecto a este 100%. ¿Ya? Ahora dice así, supongamos un comportamiento similar para una tienda que vende 1.250 unidades del producto cuando éste no tiene competencia en un principio. ¿Cuántas unidades se venderán de ese producto en ese mes si compite contra tres marcas de las que aparecen en la gráfica? A ver, nos están diciendo así, ¿no? Bueno, este es el estudio que se hizo para un producto. Ahora nos dice, supongamos un comportamiento similar para una tienda que vende 1.250 de este producto. Allá, o sea, hay un comportamiento similar a esto. Similar allá, entonces sus comportamientos son idénticos. Pero esta vez hay otra tienda, dice que ha vendido un total de 1.250. Entonces ese 1.250 dice es sin competencia. O sea, la altura acá es cuando la competencia aquí es cero. Entonces nos está preguntando, aquí nos dice, ¿cuántas unidades se van a vender si se compite contra tres? Allá, o sea, ya no contra uno ni contra dos, sino dice contra tres. ¿Ya? Y como el comportamiento es similar, también tienen que ir decreciendo. ¿No? Entonces nos pregunta aquí, ¿qué ocurre cuando es contra tres productos? ¿Cuáles se le va a llamar? ¿Sí? Profe, pero ¿cómo voy a hallar eso? Allá, como estos de acá tienen el mismo comportamiento, entonces para poder hacer la comparación, se podría trabajar pues con porcentajes. Pues, ¿no? Entonces haciendo el cálculo respectivo con porcentajes sería así. A ver, ¿qué pasa en esta gráfica? Como nos pedía para tres productos, voy a hallar qué porcentaje representa, pues, ¿no? Estos 200 en cuando se vendieron con competencia en los tres productos. Con tres productos. Bueno, entonces nuevamente, 500 sería el 100%. Estos 200, ¿qué porcentaje representa? ¿Qué X% representa? Bueno, entonces aplicando aquí la regla de 3, esto sería X es igual a 200%, 200%, todo esto sobre cuánto? Sobre 500. Y eso se darán cuenta que sale 40%. Es decir, que acá, pues, ¿no? Cuando tiene tres productos como competencia, se vende solamente el 40%. Pero como el comportamiento es similar, si el comportamiento es similar, entonces, ¿qué debe de ocurrir? Si acá se ha vendido el 40%, entonces esto también va a ser el 40%. Y él llegaría a ser el 100%. Entonces, haciendo el gráfico respectivo, sería así. Ya lo borramos ahorita, ¿ya? 1.250 es el 100%. Y cuando tiene tres productos de competencia, sería el 40%. Y justo nos piden cuánto es eso cuando tiene tres productos como competencia. Ya está. Bueno, entonces nuevamente volvemos a aplicar regla de tres simples, ¿no? Entonces aquí, por regla de tres simples, sería así.
1250 representa el 100%. Entonces, ¿qué cantidad va a representar el 40%? Bueno, entonces aquí Y va a ser igual al producto de estos dos, que sería 1250 por 40. Y todo esto sobre 100. Se va, se va, se va, se va, y quedaría 4 por 125. Y eso va a ser un total de 500. Entonces, calculando por regla de 3, Y va a ser igual a 500. Y si Y vale 500, bueno, entonces aquí va a salir la alternativa A. ¿Ya está? Ya tendríamos la resolución de este ejercicio. Bien, continuamos. A ver, siguiente problema. Ya vamos a hacer el ejercicio número 3. Dice así. En la figura se muestra la producción de papas y camotes en los 3 primeros meses de un año. Ya, ahí está, ve. Lo de celeste está la papa. ¿Ya? Y este de acá, que está un negro, un poco claro, es de camote. ¿Ya? Entonces ahí está, para los meses de enero, febrero, marzo, ¿no? En los 3 primeros meses. Bien, dice, con respecto a las siguientes afirmaciones. Establecer el valor de verdad V o falsedad F. A ver, 1. Dice, la producción de papa durante los 3 primeros meses del año es menor que la producción de camote durante los mismos 3 meses del año. ¿Verdadero o falso? Bueno, vamos a averiguar esto ya, si es verdadero o falso. 2 dice, la producción de camote del mes de marzo respecto a la producción total de camote es de 49%. Bueno, vamos a averiguar eso. 3. El porcentaje de que aumenta de la producción de papa entre enero y febrero es aproximadamente 38,46%. Vamos a averiguar si es verdadero o falso. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar uno por uno, ¿no? De acuerdo al gráfico. Bueno, esos números que están encima de cada barra está representando la cantidad, pues, ¿no? Por ejemplo, acá en enero, papa dice es 1,3. Ah, pero acá dice producción en toneladas, así es que esto es 1,3 toneladas. Lo mismo, camote es 1,5 toneladas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, empecemos a analizar, pues, para el primero. Como la primera afirmación nos habla de la producción de papa durante los 3 primeros meses, hay que comparar con la producción de camote durante esos mismos 3 meses. Bueno, entonces la producción de papa, ¿cuánto sería? La producción de papa sería 1,3 más 1,8 más 1,2. 1,3 más 1,8 más 1,2. ¿Cuánto sale? 4,3. Ah, pero ahora vamos a hacer aquí la producción de camote. A ver, camote. Bueno, camote esta vez sería 1,5, 1,1 y 2,4. Entonces va a ser 1,5 más 2, 1,1, perdón. 1,1 más 2,4. ¿Sí? Sumamos todo eso, eso nos va a quedar 5. ¿Sí? Entonces, como va a quedar así, justo esta es la cantidad total de papa y esta es la cantidad total de camote. Pero nos decía que esa producción de papa es menor que la producción de camote. A ver, ¿la producción de papa es menor que la de camote? Sí, sí es cierto. Por lo tanto, esa afirmación es verdadera. Ya está. Entonces, la primera afirmación es verdadera. Muy bien. Siguiente. Vamos a hacer la segunda afirmación. Ojo con lo que pide, ¿eh? Dice, la parte de la producción de camote. ¿Ya? La parte de la producción de camote del mes de marzo, dice, respecto a la producción total, es el 49%. A ver, ¿cómo podríamos hallar este porcentaje, no? Vamos a llamarle así.
¿Cómo le vamos a llamar acá? Vamos a llamar así, el porcentaje. El porcentaje. ¿Cómo se halla ese porcentaje cuando nosotros nos dicen la parte de la producción de camote del mes de marzo respecto de la producción total? Bueno, entonces la producción, como ahorita vamos a ver, sería así. La parte sobre el todo. Y todo esto por el 100%, ¿no? Entonces, esto es una forma de calcular en forma directa el porcentaje. Ya, parte sobre todo por el 100%. Con eso ya vas a saber ya qué porcentaje representa, pues, ¿no? Como en este caso me piden lo que es el camote en el mes de marzo. Entonces, si hacemos esto, nos pide este porcentaje, parte sobre todo por 100%. Como habla del mes de marzo, en el mes de marzo la parte de camote es 2,4. Sobre todo, allá todo sería 1,5 más 1,1 más 2,4. Y eso nos va a quedar ahí 5. Entonces sería 2,4 entre 5 por 100. Y eso quedaría 48%. Pero a nosotros nos decía 49. Ah, entonces esta afirmación es falsa, porque en realidad es 48. Ya está. Bien, siguiente. Ahora el que sigue, 3 dice. El porcentaje que aumenta la producción de papa entre enero y febrero es aproximadamente 38,46. Allá nos pide de enero y febrero el porcentaje que aumenta en la producción de papa. Bueno, producción de papa en enero es 1,3 toneladas y en febrero es 1,8. Entonces, en cantidad de toneladas, ¿cuánto aumenta? Bueno, aumenta un total de ¿cuánto? Un total de 0,5 toneladas. Entonces, este aumenta. Pero justo acá dice el porcentaje de la producción de papa que aumenta. Ah, o sea, esto, ¿qué porcentaje es? Pero para saber aquí el porcentaje que aumenta, esto para decir que está aumentando o disminuyendo debe de ser con respecto a la venta anterior, pues, ¿cierto? O sea, con respecto a enero. Entonces, aplicando regla de 3 simple, sería así. En el mes de enero se vendió 1,3 toneladas y eso representa el 100%. Ahora, aumentó 0,5 toneladas y eso, ¿qué porcentaje representa? Bueno, nuevamente, por regla de 3 simple, acá pues sería así. Y va a ser igual a 0,5 multiplicado por 100, todo esto sobre 1,3. Y si resolvemos eso, nos va a quedar ahí 38,46. Y justo nos dice eso, sí, efectivamente. Entonces ahí sale verdadero. Por lo tanto, de las 3 afirmaciones, las respuestas serían verdadero, falso, verdadero. Y verdadero, falso, verdadero, eso se encuentra en la alternativa C. Y ya está resuelto este otro ejercicio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esos serían pues todos los ejercicios correspondientes a esta parte de interpretación de gráficos y tablas, ¿no? Y así, como les dije, ¿no? Hay muchas otras aplicaciones más. Bien, ahora vamos a hacer los ejercicios con situaciones deportivas. ¿Ya? Vamos a las situaciones deportivas. A ver, ejercicio número 4. Muy bien. Ahora sí, situaciones deportivas. Vamos a cambiar aquí de color. Va. Problema número 4.
Dice, en la final de un torneo distrital de fútbol participan 3 equipos, Sport Wari, Sport Huanca y Sport Chanca. La tabla muestra los goles a favor y goles en contra de los 3 equipos, que han jugado entre sí, en una sola ronda, todos contra todos. ¿Cuál fue el resultado del partido entre Sport Wari y Sport Huanca en ese orden? Si este último perdió por un gol de diferencia. ¿Ya? Muy bien. A ver, nuevamente. Dice que se está jugando una final de un torneo distrital de fútbol y están participando estos 3 equipos nada más. ¿Ah? Ahora, esto sí ya hay que ir tomándolo un tanto así, ¿no? Como cultura deportiva, ¿ya? Dice que los goles a favor, GF, ¿ya? Entonces, cuando vean ustedes aquí en situaciones deportivas GF, eso significa goles a favor. Goles en contra, GC, ¿ya? Entonces, cuando vean también GC en este tipo de situaciones deportivas, sería goles en contra. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y algunas otras cosas más que ya vamos a explicar en un momento. Bien. Pero esto dice son los goles a favor y goles en contra de estos 3 equipos que han jugado entre sí una sola ronda, todos contra todos. Ah, si es una sola ronda, entonces jugó Sport Wari con Huanca, luego Wari con Chanca y Huanca con Wari, ya está, y faltaría solamente Huanca con Chanca. Bueno, entonces nuevamente son 3 equipos, se van a jugar 3 encuentros, 3 partidos. Bueno, entonces de los datos vamos a tener así, que los 3 resultados son, perdón, los 3 partidos son estos. Wari con Huanca, Wari con Chanca, Huanca con Chanca. Listo. Pero no se olviden de lo que nos va pidiendo. Dice, ¿cuál fue el resultado? Dice, en el partido entre Sport Wari y Sport Huanca. Acá está, Sport Wari y Sport Chanca. ¿Dónde está el Sport Wari? Sport Huanca, perdón, acá arriba. Este resultado nos está pidiendo. Entonces vamos a ponerle aquí con un asterisco, ya para marcar. Nos pide este resultado entre Sport Wari y Sport Chanca en ese orden. Si este último, o sea, Huanca, perdió por un gol de diferencia. Ah, entonces, si este ha perdido por un gol de diferencia, imagínense, no sé, si este de acá metió 10 goles, entonces esto, 9 goles. Si este de repente, no sé, metió un gol, entonces este 0, ¿no? Pero dice pierde solamente por un gol de diferencia. Bien, ya, entonces, vamos entonces, que si aquí le colocamos X, entonces esto sería X menos 1. Bien, y esa es una de las técnicas, ¿no? Una de las técnicas de resolver estos ejercicios sería así, ¿no? Le colocas ahí una variable, ¿no? En lo posible, y con los datos tratas de generar todos los demás encuentros en términos de X, hasta que por último les quede un dato más, y con eso ya estaría pues todo para hallar el valor de X, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Entonces, si acá le llamamos X, esto sería X menos 1. Bien. Ahora, por ejemplo, fíjense aquí, ¿qué pasa con Wari? Wari dice tiene 7 goles a favor. Ah, si Wari tiene 7 goles a favor, fíjense que acá juega Wari y acá juega Wari. 7 goles a favor significa los goles que hace. Si acá está X, entonces acá sería 7 menos X. ¿Qué más? Ahora, vamos a ver a los goles a favor de Huanca. Huanca dice hizo 5 goles a favor. ¿Dónde juega Huanca? Huanca juega acá y Huanca juega aquí. Como hizo 5 goles, dice ahí, tiene 5 goles a favor. Si acá es X menos 1, allá, entonces aquí tiene que ir 6 menos X. Para que esta suma sea igual a 5. ¿Ya? Ya está. Bien. Continuamos. Ahora, Wari dice tiene 4 goles en contra. Goles en contra, o sea, todos los goles que le hacen a Wari. ¿Quién le hace gol a Wari? Aquí a Wari le hace estos de acá. Él le hace gol a Wari. ¿Quién más le hace gol a Wari? Allá, aquí juega Wari. Esto de aquí le hace goles. Pero dice aquí, estos deben de sumar 4. Como acá está X menos 1, bueno, entonces acá sería 5 menos X. Ya está. Siguiente. Ahora, Chanca dice tiene 3 goles a favor. Si tiene 3 goles a favor Chanca, bueno, ¿dónde juega Chanca?
aquí juega Chanca y aquí juega Chanca. Esto deben de sumar 3. Para que se vaya este menos X, tendría que ir acá ir X. Y acá sería menos 2. Entonces sería X menos 2. Ya está. Bueno, ya hemos completado todo en términos de X. Nos faltaría solamente un dato más. Por ejemplo, que Chanca tiene 7 goles en contra. Bueno, pero ¿quién le hace esos goles a Chanca? A ver, ¿dónde juega Chanca? Aquí juega Chanca. Allá, aquí. Estos son sus goles en contra para Chanca. Aquí también juega. Esto también son sus goles en contra para Chanca. Entonces, como dice tiene 7, la suma de estos dos debe darme 7. Entonces vamos a tener que 7 menos X más 6 menos X es igual a 7. Se va y va a quedar acá menos 2X que pasa al otro lado sería 2X igual a 6. Si 2X es igual a 6, allá, entonces X debe de ser igual a 3. Y si X vale 3, recuerden que nos pedía este encuentro. Entonces, esto sería 3 y acá sería 2 allá. Entonces, el resultado pedido sería de 3 a 2. Y 3 a 2 se encuentra en la alternativa D. ¿Ya? Entonces, esa sería pues una forma de desarrollar también este ejercicio, ¿no? Que es la más recomendable, ¿no? Porque nos ayuda a ordenar los datos. Se coloca ahí una variable y en base a los datos se va terminando de llenar los demás con esa variable. ¿Ya? Bien. Continuamos. A ver, ejercicio número 5. Ya dice así. Como es costumbre, cada verano se realiza un torneo de fútbol de una sola ronda, todos contra todos, entre los profesores de los diferentes cursos del Centro Pre. En cada partido, el ganador obtiene 3 puntos, el que pierde 0 puntos. Y si hay empate, cada uno obtiene 1 punto. En marzo del 2020, después de acabado el torneo deportivo, el profesor Fernando se le borran algunos datos anotados tal como se muestra en la tabla. Para lo cual, el profesor Matías le pide que complete la tabla y además se encuentre el resultado entre los equipos de química y economía, en ese orden. Si entre ellos se anotaron 4 goles y Fernando rápidamente encuentra el resultado correcto, ¿cuál es el resultado que encontró el profesor Fernando? Ahí está, ¿no? La tabla. Bien. De acuerdo a lo que nos están indicando, dice que acá se ha realizado un torneo de fútbol entre estos equipos. Habilidad lógico, física, álgebra, geometría, química, economía y geografía. ¿Ya? Pero dice que en cada partido el ganador obtiene 3 puntos. ¿Ya? Entonces, si en caso alguien gana, el que gana, dice obtiene 3 puntos. El que pierde 0 puntos, ¿ya? El que pierde 0 puntos. Y si en caso hay empate, dice, se le va a otorgar un punto a cada uno de los equipos, ¿no? Que disputaron pues ese encuentro. ¿Ya? Entonces, esos son los puntajes que se le va a dar. Bueno, el profesor Fernando dice tenía pues esta tabla. Ahí está. Pero dice él tenía completo y se le ha borrado esta parte, ¿no? Estos 9 casilleros se le ha borrado. Se le borra esos 9 casilleros. Bueno, pero resulta que el profesor Matías le dice, ¿sabes qué? Tienes que completar esta tabla. Y una vez completado, me gustaría que me digas cuál fue el resultado entre química y economía. Allá, ese encuentro, ¿eh? El encuentro dice que nos está pidiendo es entre química versus quién. Versus economía. ¿Ya? Ese encuentro es el que nos están pidiendo. Si se sabe, dice que entre ellos se anotaron, dice, en ese encuentro se anotaron 4 goles. ¿Ya? Entonces, vamos a averiguar ahí ese encuentro, si se sabe que entre ellos se anotaron 4 goles. Bien, a ver. ¿Qué pasa con cada uno de los equipos? Cuando ellos disputan este encuentro, fíjense que, a ver, empecemos con habilidad lógico, ¿ya? Vamos a ponerle aquí con otro color mejor. Y empecemos aquí con habilidad lógico. ¿Qué pasa con habilidad lógico?
Como va a jugar con el resto de los equipos, va a jugar 1 partido, 2 partidos, 3 partidos, 4 partidos, 5 partidos, 6 partidos. O sea, el número de encuentros que va a jugar habilidad va a ser 6. Y justo acá dice PJ. ¿Qué significa PJ? PJ significa partidos jugados. Entonces ya jugó sus 6. Y física también ve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces física también 6 encuentros. Y ya jugó los 6. Álgebra también 6. Es decir, cada uno juega 6 partidos. Y todos ya jugaron sus encuentros. Acá también esto, por favor, ya deberían de familiarizarse con esto, ¿ya? Esto es partidos jugados. PG significa partidos ganados. PE significa partidos empatados. Y PP significa partidos perdidos. ¿Ya? Esto, por favor, ¿ya? Partidos jugados, partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos. Bien. Entonces, como les iba indicando, ¿no? ¿Qué pasa entonces con lógico? Ya, miren, lógico tiene 6 partidos jugados. Pero dice ha ganado sus 6 encuentros. Bueno, entonces, si lógico ha ganado sus 6 encuentros, significa que lógico ganó a todos estos de acá. Ganó a estos 6. Ya está. Bien. Entonces, lógico no perdió con ninguno de ellos, ¿no? Con ninguno de estos 6. Bien, pero ahora vamos con física. Fíjense qué ocurre con física. Física también tiene 6 partidos jugados, ya jugó contra todos, pero de los 6 dice tiene 5 partidos ganados y 1 perdido. Entonces podríamos preguntar, ¿no? Si tiene un partido perdido, ¿contra quién fue eso que perdió? Como lógico había ganado a todos, entonces el único partido perdido es contra lógico. Y estos 5 ganados son a estos otros 5 que está acá abajo. Entonces vamos a ver, colocar así para indicar que física ganó a todos estos y perdió solamente contra lógico. ¿Ya? Bueno, y nuevamente, ahora fíjense qué pasa con álgebra. Álgebra tiene 4 partidos ganados. Si tiene 4 partidos ganados, fíjense que tiene 2 perdidos. Pero justo álgebra perdió contra lógico y contra física. Y como le falta estos 4 encuentros y esos dice ha ganado allá, entonces álgebra ganó a todos estos de aquí. O sea, álgebra ganó a geometría, a química, a economía y a geografía. Y sus 2 únicos partidos, bueno, fue contra lógico y contra físico. Ya está. Bien, entonces ya tenemos eso. Ahora nos podemos preguntar, ¿y qué va a pasar pues ahora con geometría? Ya, vamos completando. Miren, geometría tiene 9 puntos. Pero esos 9 puntos no puede obtener contra álgebra, física o lógico. Porque contra ellos ha perdido. Y como ha perdido contra estos 3, entonces ahí no obtuvo ningún punto. Los puntos debe de obtener contra química, contra economía y contra física. Es decir, en 3 partidos debe de obtener 9 puntos. Bueno, entonces, si en 3 partidos debe de obtener 9 puntos y por cada partido ganado es 3, perdido 0 y empate 1, entonces eso debe de ser con 3 más 3 más 3. Es decir, geometría ganó sus 3 encuentros. Y si geometría ha ganado sus 3 encuentros, entonces geometría ganó a química, a economía y a geografía. Entonces, tiene 9 puntos y ganó a estos 3. Como ha ganado esos 3, entonces sería 3 partidos ganados y 3 perdidos contra los anteriores y ningún empate. Bien, a ver, continuamos. Ahora, ¿qué va a pasar con el otro? ¿Qué va a pasar aquí con química? Bueno, de acuerdo a lo que estamos viendo, química ya perdió con todos estos 4. Entonces, química tiene 0 puntos con respecto a estos 4. Pero como acá tiene 4 puntos, esos 4 puntos debe de haber sacado contra economía y contra geografía. ¿Cómo obtiene 4 puntos en 2 encuentros? De acuerdo a esto, eso sería 3 más 1. Es decir, gana uno y el otro empata. Profe, y acá también lo mismo, gana uno y el otro empata. Claro, pero fíjense que geografía tiene 0 partidos ganados y ha perdido los 6. Como perdió los 6, entonces perdió contra química y perdió contra economía.
Entonces, química y economía, como tienen 4 puntos, entonces le han ganado ¿a quién? Le ganaron a geografía, ¿no? Entonces, su partido ganado de química y economía fue contra geografía. Profe, ¿y qué pasó entre ellos? Ah, como entre ellos se enfrentaron y empataron, pues, ¿no? Para que cumpla 1-1. Entonces sería así. Tendría un partido ganado de química a geografía, ¿cierto? Un empate, 4 perdidos, y lo mismo para economía. 1, 1 y 4. ¿Y quiénes son los que empataron? Ah, los que empataron fueron estos dos. Empate. ¿Sí? Pero justo entre química y economía empataron. Y eso es el resultado que nos pedían. Química y economía. Ah, pero nos decían también que en ese encuentro se anotaron 4 goles. Bueno, si empataron en ese encuentro y se anotaron 4 goles, entonces el empate sería 2-2. Entonces, como el empate es 2-2, ahí tendríamos como respuesta la alternativa A. ¿Ven? Ya está. Ya estaría resuelto este ejercicio. Bueno, y para acabar con esta parte de situaciones deportivas, ejercicio número 6, que dice así. Nuevamente, un campeonato de fútbol de un centro preuniversitario. Quedaron como finalistas los 4 equipos que se encuentran en la tabla. Estos disputaron un torneo de una sola ronda de todos contra todos. Al final aparece una tabla de posiciones con los datos de los partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor y goles en contra. ¿Cuál fue el resultado entre aritmética y geometría en ese orden? ¿Ah? Ojo, resultado entre aritmética y geometría. Nuevamente, ya por favor, esto hay que tener presente. Dice, partidos jugados, partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos. Esto ya hemos indicado goles a favor y goles en contra. Ya, esto hay que familiarizarnos, por favor. Bueno, pero esta vez, dice, tenemos aquí 4 equipos. Como jugaron una sola ronda, nuevamente, ¿no? Los partidos sería lógico con aritmética, acá sería un partido, 2 partidos y 3 partidos. Luego, como aritmética ya jugó con lógico, faltaría aquí 4 con respecto a la geometría y 5 con respecto a filosofía. Geometría ya jugó con lógico, geometría ya jugó con aritmética, faltaría solamente geometría con filosofía. Y filosofía ya jugó con los demás. Número de encuentros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 partidos ahí. ¿Ya? Entonces son 6 encuentros. Por lo tanto, vamos a tener estos 6, ¿ya? Lógico con aritmética, lógico con geometría, lógico con filosofía, aritmética con geometría, aritmética con filosofía, y por último, geometría con filosofía. Bien, pero ahora tenemos muchos datos acá, ¿no? A ver, ¿qué se sugiere? Bueno, uno de lo que se sugiere es, por ejemplo, encontrar, ¿no? Dentro de esta parte de los goles a favor y goles en contra, aquella información que te sirva, ¿no? Que te sirva lo máximo posible. Y uno de ellos es justamente estos 0 goles a favor. ¿Ya? O sea, no le hicieron ningún gol a lógico. Pero estos 0 goles a favor viene acompañado de esta parte. Dice que acá, en la tabla mostrada, hay 2 partidos ganados para lógico, un empate. Bueno, pero lógico juega 1, 2, 3 partidos. De los 3 dice 2 ha ganado y hay un solo empate. Pero fíjense que filosofía no ha perdido ninguno de esos partidos. Entonces, si filosofía no perdió aquí ningún partido, entonces no perdió contra lógico. Entonces, si no ha perdido contra lógico, acá debe de haber un empate. Empate. Por lo tanto, aquí lógico gana y aquí lógico gana. Entonces, sus 2 partidos que gana fue contra aritmética y contra geometría. Y contra filosofía hubo empate. Entonces ahí está, lógico le gana a geometría, aritmética y a filosofía empata. Listo. Ya tenemos eso. Bien.
Pero ahora, como les decía, fíjense ahora aquí. Resulta que si lógico tiene 0 goles en contra, entonces en este partido no le hacen gol, no le hacen gol y no le hacen gol. Como este quedó empatado, entonces este quedó 0-0. Pero como lógico tiene solamente 2 goles a favor, y acá debe de ganar y debe de ganar, entonces para que gane, esos deben que ser distribuidos así. Y entonces ya tendríamos los resultados de estos 3 encuentros. ¿Ven? Entonces ya están los resultados de esos 3 encuentros. Bueno, pero no se olviden el objetivo, ¿eh? Es aritmética y geometría. ¿Dónde está aritmética y geometría? Esto, vamos a ponerle acá nuevamente un asterisco. Ya, este partido, me importa. Como nos está importando ese partido, entonces podríamos colocar, pues, ya hay una variable. ¿Ya? Vamos colocando aquí una variable. A ver, nos están indicando que geometría tiene 2 partidos empatados y un partido perdido. Pero como geometría aquí juega y le ha ganado lógico, entonces acá geometría pierde. Y como tiene 2 partidos empatados, entonces acá debió de haber empatado y donde más juega geometría y aquí juega y empata. Bueno, entonces geometría empata contra aritmética y contra filosofía y pierde contra lógico. Bien, pero como ha empatado, entonces les acabo de indicar, sería bueno colocar pues ahí al menos alguna variable. ¿Ya? Entonces la variable va así. Voy a colocar acá empate, empate. Y ahora nos fijamos de esta manera. Geometría tiene 3 goles a favor. Como aquí no hizo gol alguno geometría y tiene 3 goles, bueno, entonces aquí con él debe de sumar 3. Como nos importa este partido, le vamos a llamar aquí X. Y si acaba X, entonces esto sería 3 menos X. Ya está. Ah, pero como este encuentro ha quedado empatado, entonces si aquí es X, esto sería X. Y aquí también como quedó empate, si esto es 3 menos X, acá también sería 3 menos X. En términos de X. Más. Otro más, por ejemplo acá dice filosofía ganó un encuentro. Pero acá filosofía empata. ¿Sí? Acá filosofía empata. Pero como ha ganado un encuentro allá, entonces aquí gana. Por lo tanto, debe de estar perdiendo, ¿no? Entonces, filosofía le gana a aritmética y empata con los demás. Bien. Siguiente. Pero fíjense que filosofía tiene 3 goles a favor. Allá, y filosofía acá tiene 0 goles. Acá tiene 3 menos X. Pero ¿cuánto debe de ir aquí para que la suma de estos 3 sea 3? Ah, ya, como acá está 3 menos X, entonces acá tiene que ir X. Ya está. Ya tenemos ahí X. Más todavía. Ah, ya, pero aritmética dice tiene un gol a favor. Nuevamente, si aritmética tiene un gol a favor, fíjense que acá tiene 0 goles a favor aritmética. Aritmética acá tiene X goles a favor. Y como acá le falta, la suma de estos 3 debe de darme ¿cuánto? La suma de estos 3 debe de darme 1. Pero como acá está 0 y esto es X, entonces acá sería 1 menos X. Bien, mire, ya hemos completado casi todo en términos de X. Nos falta un dato más. Por ejemplo, ahora ese dato puede ser él. Dice que aritmética tiene 3 goles en contra. A ver, acá juega aritmética y estos son goles en contra para él. Aquí juega aritmética y estos son goles en contra para aritmética. Acá juega aritmética y estos son goles en contra para aritmética. Entonces la suma de esos debe de darme 3. O sea, 1 más X, eso me debe de dar 3. Y ahí ya se darán cuenta que X debe de ser igual a 1. Y si X vale 1, como nos pedía este resultado, bueno, entonces este resultado quedó 1 a 1, ¿no? Por lo tanto, aritmética y geometría empataron 1 a 1. Y 1 a 1, eso se encuentra en la alternativa A. ¿Sí? Ya está. Ya estaría resuelto ese ejercicio, ¿no? Entonces, de esa manera, es como vamos a ir trabajando, ¿no? Cómo se debe de proceder. Siempre buscar aquellos datos que te da, pues, una buena información. Bueno, y para terminar, vamos a hacer estos 2 ejercicios sobre suficiencia de datos, ¿ya?
A ver, problema número 7 dice así. En un campeonato de fútbol, por partido ganado, se obtiene 5 puntos. Ojo, acá ya nos están dando otras reglas, ¿no? Por partido ganado, 5 puntos. Por partido empatado, 2 puntos. Ya, entonces vamos a poner aquí, ¿ya? Si gana, dice son 5 puntos. Si empata, va a ser igual a 2 puntos. Y por partido perdido, 0 puntos. Allá, si pierde, va a ser acá un total de 0 puntos. Dice, a la fecha nuestro equipo tiene 21 puntos acumulados. Y se desea calcular cuántos partidos ha jugado el equipo. Ya queremos saber cuántos partidos ha jugado. Información brindada. Ahora, el dato 1 dice, el número de partidos empatados es igual al número de partidos ganados. Dato 2, felizmente nunca ha perdido ningún partido. A ver, para resolver este problema, a ver, la alternativa A dice la información 1 es suficiente. B, la información 2 es suficiente. C, cada información por separado es suficiente. O la D, son necesarios ambas informaciones. Bien, entonces vamos de una vez en la solución. Coloquemos de una vez de la siguiente manera. Aquí vamos a poner número de partidos ganados, que sea G. Número de partidos empatados, que sea E. Y número de partidos perdidos, que sea P. Entonces, el objetivo, dice, es, se desea calcular el total de partidos que ha jugado este equipo. ¿Ya? Entonces, como eso se desea calcular, entonces, si ha ganado G, empatado E y perdido P, entonces se desea calcular G más P más E. ¿Ya? Esto es lo que se quiere. Esto es el objetivo. Esto es el objetivo. Pero hay un dato general. Nos están indicando, dice que a la fecha, este equipo tiene 21 puntos. Bueno, ¿cómo obtiene 21 puntos? Si tiene G ganados y por cada uno 5 puntos, sería 5G. Si tiene E empatados y cada uno 2 puntos, sería 2E. Y si tiene P perdidos y cada uno 0 puntos, entonces sería 0P. Si sumamos estas tres cantidades, nos debe de dar el puntaje total. Y el puntaje total, dice, es 21. ¿Ya? Esto de aquí es 0, ¿ya? Por favor, esto es 0. No es O, ¿ya? Esto es 0. Bien, entonces, esto es el dato general. Ahora la pregunta es, con ese dato general, ¿se puede hallar o no se puede hallar aquí? Bueno, entonces, vamos por este lado. Dato número 1. ¿Qué dice el dato número 1? El dato número 1 dice así. ¿Qué pasa si utilizamos solamente la información 1? Dice, el número de partidos empatados es igual al número de partidos ganados. Allá, si estos dos son iguales, se puede llamar X a cada uno. Y si los ganados es igual a los empatados y esto es igual a X, bueno, eso se puede reemplazar acá arriba, ¿no? Reemplazando acá arriba sería 5X más 2X más esto que va a ser 0 igual a 21. Entonces 5X más 2X igual a 21. Entonces X va a ser igual a 3. ¿Qué se obtiene entonces de acá? Que los ganados es 3 y los empatados va a ser 3. Pero solamente tendríamos que ha ganado 3 y ha empatado 3. Pero no sabríamos cuánto se ha perdido. Por lo tanto, solamente la información 1 no es suficiente. ¿Ya? No es suficiente. Bien, ahora nos olvidamos un momento de esto y vamos a ver a qué pasa con la información 2. Bueno, se dan cuenta que la información 2 dice que felizmente nunca ha perdido ningún partido. Si nunca ha perdido ningún partido, se está refiriendo a que el número de partidos perdidos debe de ser 0. Ah, bueno, pero si esto es 0, entonces nos quedaría solamente 5G más 2E igual a 21. Pero si buscamos valores enteros que satisfagan con esta igualdad, tendríamos 1 y 8 y 3 y 3. Los únicos que satisfacen esto. Bueno, entonces no se podría saber exactamente cuál va a ser el número total de encuentros. Porque si son 0 perdidos y esto es 1 y esto es 8, el número de encuentros sería 9. O si son 0 y esto es 3 y esto es 3, el número de encuentros sería 6. Bueno, entonces habría dos casos. Como hay dos posibilidades, entonces este solo no lo resuelve. Solo 2 no lo resuelve. ¿Sí? Pero en este caso, ¿qué ocurre si utilizamos los dos resultados? El dato 1 y el dato 2.
Bueno, del dato 1 se encuentra que X va a ser 3. O sea, del dato 1 vamos a tener que los partidos ganados es 3 y los empatados es 3. Y del dato 2, los perdidos es 0. Allá. Entonces, si utilizamos ambos datos, tendríamos que los ganados va a ser 3, los empatados 3, los perdidos 0, y el total de encuentro va a ser igual a 6. ¿Ya? Y entonces ya tendríamos resuelto nuestro ejercicio, ¿no? Ahora sí. Bueno, pero para poder resolver el ejercicio son necesarios utilizar ambas informaciones. Listo. Bueno, y el último ejercicio que dice de esta manera. Dice, durante la cuarentena realizada en nuestro país, cierto día, el toque de queda duró de 6 de la mañana hasta las 4 a.m., ¿no? Del día siguiente. Se desea determinar la cantidad de detenidos ese día, que son hombres, mujeres, hombres mayores de edad. Información brindada. Hubo un total de 730 detenidos. El número de mujeres detenidas excedió en 90 al número de hombres detenidos. Y entre los detenidos hubo un menor de edad de sexo masculino. A ver, para resolver el problema, ¿qué se necesita? ¿No? ¿Qué será suficiente? ¿Qué será necesario? Bueno, como ya hemos practicado, lo podemos hacer así. ¿Ve? Datos generales, el total de hombres entre mayores y menores de edad que sea X. Y el total de mujeres que sea Y. A ver, del dato 1. Como el total de detenidos dice son 730, entonces X más Y es 730. De aquí no se puede calcular cuánto vale X y cuánto vale Y. Y es más, todavía no sabría cuántos menores de edad hay. Bueno, vamos al dato 2. Dato 2 dice, el número de mujeres excede en 90 al número de varones. Ah, ya, entonces esto excede, dice, en 90. O sea, Y menos X es igual a 90. Pero de aquí, este solito no puede resolver el problema tampoco, ¿no? Profe, pero si junto estos dos, ya, si juntas estos dos, por ejemplo, si sumas estos dos, te va a quedar así. Si sumas estos dos, 2Y va a ser igual a 820. Entonces Y va a ser igual a 410. Y si Y vale 410, entonces vamos a tener que X es igual a 320. ¿Ya se acabó? No, no se acaba. Si uso esos dos, recién tengo el total de hombres, pero acá están entre los que son mayores y menores de edad. Entonces, los dos datos no son suficientes. ¿Sí? Entonces tendríamos que agregar el tercer dato. El tercer dato dice, entre los detenidos hubo solamente uno de ellos que era menor de edad. Hubo solamente un detenido que era menor de edad. Y si hubo un detenido que es menor de edad y el total de hombres era 320, bueno, entonces el total de hombres mayores de edad sería 319. Ah, ya, pero entonces para poder identificar a todos esos hombres mayores de edad, se necesitaron los tres datos conjuntamente, ¿no? Y los tres datos conjuntamente aparecen en la alternativa C. Entonces ahí es necesario utilizar 1, 2 y 3. Bien, ya está, ya estaría resuelto el ejercicio. Eso estaría acabando todos nuestros problemas. Listo. Para acabar solamente les dicto las claves de los propuestos. A ver, alternativa de la 1 sale avión, 2 sale casa, 3 sale casa, 4 sale dado, 5 sale barco, 6 sale barco, 7 avión y 8 casa. Ya, 1 avión, 2 casa, 3 casa, 4 dados, 5 barcos, 6 barcos, 7 avión y 8 casa. Listo. Muy bien. Se les agradece. Muchas gracias. Allá la encuesta, ¿no? Me estaba olvidando. Muy bien. Muchas gracias con todos jóvenes. Conmigo será hasta la próxima clase. Que tengan un buen día. ¿Ya? Chau, chau. Chao, nos vemos. Cuídense.